y hablaremos de la distensibilidad vascular y hablaremos de las funciones de los sistemas arterial y venoso. ¿Qué vamos a entender por distensibilidad vascular? Fíjense, todos los vasos sanguíneos son distensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la presión de los vasos sanguíneos, estos se van a dilatar. Acabamos de ver que cuando aumenta la presión, esta fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes, es decir, si se aumenta la presión, se van a dilatar y va a disminuir la resistencia periférica. Ahora, o la resistencia del vaso en sí. Va a aumentar el flujo sanguíneo, no solo por el aumento de la presión, sino porque la resistencia también va a disminuir. Ahora, entonces, esta característica de dilatarse al aumentar la presión va a ser lo que le permite a los vasos acomodarse al gasto cardíaco, que es un gasto cardíaco además pulsátil. Es decir, fíjense qué ocurre cada vez que hay la sístole. ¿Sí? Este es el ventrículo y va a salir la sangre hacia la aorta. Cada vez que sale la sangre hacia la aorta, previamente había una cantidad de sangre en esta arteria, ¿no es verdad? Cada vez que hay la sístole va a aumentar la cantidad de sangre que está en la arteria. ¿Y qué va a ocurrir con la arteria? Se tiene que extender para resistir, aceptar esa cantidad adicional de sangre que está llegando. Durante la sístole, entonces, la arteria se distiende. Y durante la diástole vuelve a su diámetro original. Durante la sístole se distiende y después vuelve y así. A eso se refiere al gasto pulsátil, ¿no?, del corazón. Y además superar las presiones, estas pulsaciones de presión que se van produciendo con cada sístole y con cada diástole. Esto va a permitir que el flujo sanguíneo vaya siendo homogéneo, vaya circulando permanentemente la sangre. Porque vean, si cada vez que sale la sangre, y un chorro de sangre, ¿no es verdad? Cada que hay una sístole, simplemente un chorro de sangre hacia la circulación, entonces la sangre llegaría de manera intermitente, ¿no? Sístole, sangre en las venas. Durante la diástole no habría sangre en las arterias. Y durante la diástole no habría sangre en las arterias. Pero como si durante la sístole hay sangre, durante la diástole hay sangre, esta sangre está ocupando la aorta. Durante la sístole se aumenta la cantidad de sangre y aumenta un poquito el diámetro de la aorta. Termina la sístole y disminuye el diámetro, pero sigue habiendo sangre que está circulando. No deja de circular la sangre. Esta sangre no queda estancada durante la diástole. A eso me quiero referir. Siempre la sangre está circulando, porque el momento en el que el corazón ya ha dejado de inyectar, la arteria está volviendo a su diámetro inicial, por decir, y está ayudando a que la sangre siga fluyendo, sigue ese flujo constante de sangre hasta que viene la próxima sístole y nuevamente vuelve a llenar la aorta de sangre. Ahora, esta capacidad de distenderse es muy importante entonces. Ahora, las arterias van a ser más, menos distensibles que las venas. Las arterias tienen una capacidad de distensión menor que las venas. En cambio, las venas pueden distenderse mucho más. Véanse,
De hecho, las venas funcionan como un almacén de sangre. Pueden guardar casi 1 litro o más de sangre para reserva. Cuando el organismo requiere esta sangre, en el caso de hemorragia, una pérdida de sangre masiva, podemos perder hasta 1 litro de sangre. Ese litro, ¿dónde está almacenado? En las venas. Están actuando como un reservorio. Esa es la función que tienen las venas gracias a esta su capacidad de distenderse. Ahora, la distensibilidad se mide por unidades de distensibilidad vascular. Se expresa como el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Entonces, la distensibilidad vascular va a ser igual al aumento de volumen por el aumento de presión por el aumento del volumen original. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta ¿qué cosa? El aumento de volumen, cuánto de volumen ha aumentado. Luego, el aumento de la presión que se ha producido al aumentar el volumen. Ese aumento de presión lo tenemos que multiplicar por el volumen original. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, si tenemos 1 milímetro de mercurio que ha aumentado, fíjense, este milímetro de mercurio que aumenta la presión sobre un vaso, aumenta 1 ml de volumen dentro de un vaso, ¿no es verdad? Y ese vaso originalmente tenía 10 ml de sangre. Entonces, si podemos hacer esta operación, ¿cuánto es el aumento de volumen? 1 ml. 1 ml, ¿no es verdad? Sobre el aumento de presión, ¿cuánto es? 1 milímetro de mercurio por el volumen 10. original, 10 ml, ¿no es verdad? Entonces tenemos 1 sobre 1 por 10, 10. 10. ¿Cuánto va a tener? 0,1 no por milímetros de mercurio. milímetro de mercurio de aumento, ¿no es verdad? De distensibilidad. Esa es la unidad de distensibilidad vascular. Si este 0,1 lo traducimos en un porcentaje, vamos a ver que va a ser el 10%, ¿verdad?, de distensibilidad por este 1 ml de aumento de presión. Siempre y cuando, desde luego, este aumento de presión haya aumentado 1 ml de volumen y en un volumen original de 10 ml. Bien, esas son las unidades de distensibilidad. Ahora, otra medida es la capacitancia vascular, la capacitancia o compliancia del lecho vascular. Está referida ya a la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Aquí hemos visto la distensibilidad en un solo vaso. La capacitancia vascular va a ser ya en una porción, en un lecho de la circulación, no va a ser ya en un vaso. Entonces, esta compliancia o capacitancia va a ser el aumento de volumen dividido entre el aumento de presión. Ahora, un vaso muy distensible que tiene un pequeño volumen puede tener una compliancia mayor que un vaso que tenga un volumen grande pero que sea menos distensible. Por ejemplo, fíjense, la aorta es un vaso grande, ¿no es verdad? Pero la aorta no tiene una distensibilidad muy grande, ¿sí? Es un vaso, una arteria mayor. La distensibilidad de la aorta es muy pequeña, ¿sí? No se distiende, de hecho tiene una estructura muy sólida la aorta. Entonces, ¿qué es cuánto de distensibilidad va a tener? Fíjense, lo que le permita
aceptar las variaciones del flujo pulsátil, del gasto pulsátil del corazón. Cada vez que hay la sístole, va a recibir la sangre que viene del ventrículo y se va a distender para recibir esa cantidad de sangre. Generalmente, ¿cuánto vamos a inyectar? 70 ml, pero puede aumentar este volumen. Puede aumentar ¿a cuánto? A 90, 100 ml, por decir, cuando realmente se inyecta casi todo el volumen telediastólico. Recuerden el volumen telediastólico, ¿cuánto es? 110, 120 ml. Por decir, un esfuerzo mayor podemos inyectar esta cantidad. Pero fíjense, entonces, la aorta se puede tener la capacidad de distenderse en esa medida. Ahora, pero no es muy grande su distensibilidad. Pero si nos vamos al otro extremo, las venas, por ejemplo, las venas son mucho más distensibles. Las venas ya no van a aceptar solamente unos cuantos ml de aumento del volumen. Las venas pueden recibir mucho más volumen que la aorta. Desde el punto de vista de la distensibilidad, una vena se distiende 8 veces más que una arteria. Es decir, tiene la capacidad de distenderse 8 veces más que una arteria. Entonces puede recibir 8 veces más sangre que una arteria. Si la aorta recibe una cantidad de sangre que aumenta al depender del flujo pulsátil del corazón, las venas pueden distenderse no solo con ese aumento de cada sístole y diástole, sino distenderse más para guardar incluso sangre para cuando necesitemos, ¿no? Una sangre que está ahí almacenada, por decir. Entonces, ahora, las venas, además de ser más distensibles, recuerdan, creo que ayer la anterior clase hemos visto que cuánto es el diámetro de la superficie del diámetro de la aorta. 2.5 centímetros. ¿Y cuánto es el diámetro de las dos capas juntas? 8. ¿No es verdad? ¿Cuánto es? 3 veces más. O sea, las venas de hecho ya tienen un diámetro 3 veces mayor que la aorta. Entonces tienen 3 veces más sangre, digamos, que la aorta. Y si a esto le añadimos a estas 3 veces más esta capacidad de distenderse, que es 8 veces más las venas que las arterias, entonces tendríamos que multiplicar 3 por 8 igual 24. Fíjense la compliancia entonces de las venas, de todas las venas, ya no solo de una vena, sino de todo el árbol venoso, frente a todo el árbol arterial, va a ser 24 veces más que de las arterias. Ya no compararemos solamente una vena con otra, ¿no es verdad? O una vena con una arteria, sino de todo el árbol, porque dice que la capacitancia o compliancia es de todo un lecho vascular, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de ya la capacitancia o compliancia, la capacidad de aumentar, digamos, el volumen de sangre, tanto del árbol arterial como venoso, podemos observar que hay esta diferencia, ¿no? El árbol venoso va a tener 24 veces más capacitancia o compliancia que el árbol arterial. Las venas, esta capacitancia. De hecho, ¿cuánto por ciento de sangre hay en las venas? ¿Recuerdan que el total de sangre? 64%. Y en las arterias, 13%, más las arteriolas y capilares, incluso las arterias llegan hasta 20%. Fíjense, las venas hasta 64%, hay una diferencia enorme, ¿no? De contener sangre entre arterias y venas. Ahora, vean,
cómo las arterias y las venas son capaces de distenderse y de tener esta capacitancia o compliancia, y cómo esto va a repercutir en las diferencias en relación a una pérdida de sangre desde el árbol arterial al árbol venoso. Fíjense, tenemos aquí que a una presión arterial de 100 milímetros de mercurio tenemos en todo el árbol arterial aproximadamente 700 ml de sangre de todas las arterias. Ese 13%, ¿verdad?, va a ser más o menos 700 ml. ¿Qué pasa? Fíjense si se pierden 300 ml, solamente 300 ml de sangre del árbol arterial. Si se pierden 300 ml de las arterias, fíjense, esto va a bajar ¿a cuánto? A 400. Y si pongo 400 aquí, ¿cuánto está la presión? 0. La presión arterial bajaría a 0 si pierdo 300 ml de sangre de las arterias. Ahora vayamos a este otro lado. ¿Cuánto es la presión en las venas? Es decir, a nivel de las venas va a ser una presión de 6, 7 milímetros de mercurio. En realidad, la presión venosa en las cavas, etcétera, es de 0, ¿verdad? En las dos cavas, en la aurícula derecha va a ser 0. Pero recordemos que en el extremo venoso del capilar la presión es 10 ml. Entonces va perdiéndose la presión hasta llegar a las cavas. Además hay siempre estas ajoladuras, obstáculos que encuentran las venas y que hace que vaya manteniéndose una presión 6, 7 milímetros de mercurio. Ya, pues pongamos que sea 6 milímetros de mercurio. ¿Cuánto de sangre hay en las venas? Vamos a ver que puede haber entre 2.000 y 3.500 ml reunidos en todo el árbol venoso. Porque en el árbol venoso tenemos ¿cuánto? 64% de sangre, ¿no? Entonces eso es más o menos esta cantidad, entre 2 litros y medio y 3 litros y medio. Entonces, ahora, ¿cuánto, vean, de sangre tengo que perder para que la presión caiga a 0 en las venas? Ya no es 300 1 litro. ml, no es lo mismo, no son los mismos 300 ml que perdía en el árbol arterial. Fíjense, con 300 ml de 100 milímetros de mercurio en el árbol arterial cae a 0, ¿no? Aquí tiene que perderse 1 litro o más para que caiga a 0. Eso nos muestra esta capacidad de intensividad que tiene la. Ese resto que está almacenando es de reserva, es el litro. Entonces, el rato que perdemos más de 1 litro de sangre recién, nuestra presión va a llegar prácticamente a 0, tanto en el árbol arterial como venoso, o va a caer tremendamente la presión. Mientras tengamos ese litro de sangre de reserva en las venas, vamos a seguir el aparato circulatorio, el volumen de sangre no se va a afectar en gran medida. También, además sobre el árbol arterial y venoso va a tener un efecto en la estimulación y la inhibición simpática. Recuerden que las venas y las arterias no tienen inervación del parasimpático, solamente el simpático actúa sobre las arterias y las venas. Ustedes pueden observar en esta gráfica también
podemos ver que la estimulación simpática va a aumentar el tono muscular liso vascular, es decir, va a producir una contracción del músculo liso arteriolar y va a desplazar grandes cantidades de sangre hacia el corazón, porque va a aumentar la fuerza de desplazamiento de la sangre. Al contraerse, va a aumentar la fuerza de desplazamiento. Eso en las venas, por ejemplo. Las venas, cuando se contraen, ¿qué hacen? Aumentan la cantidad de sangre que va hacia el corazón. Si en las venas tenemos 3.5 litros de sangre, ¿verdad? Que están ahí circulando en las venas por esta capacidad de distensibilidad que tienen. ¿Y qué ocurre? Empieza a haber una hemorragia, una pérdida de sangre. Entonces, y empieza a disminuir el gasto cardíaco, ¿verdad? Por la hemorragia. Entonces, ¿qué hacen las venas? Se contraen. El simpático va a actuar contrayendo las venas. ¿Y qué va a hacer esa contracción? Va a impulsar la sangre hacia el corazón, ¿no? En cambio, una inhibición simpática, o sea que el simpático deja de actuar, va a hacer que las venas se dilaten un poco y más bien contengan mayor cantidad de sangre, ¿no? ¿Verdad? Va a disminuir el tono vascular. Bien. Aquí podemos ver un gráfico que muestra un experimento que se ha realizado en un perro y que nos muestra este concepto de la compliancia diferida, también estas propiedades que tiene el árbol arterial y venoso. Vean, aquí tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. No, perdón, ¿dónde estamos? La presión. La presión en milímetros de mercurio, ¿no? Sí. De 5 es la presión en las venas, de 5 milímetros de mercurio. Si se inyecta y se administra una cantidad, digamos, un litro adicional de líquido, ¿no? Fíjense, y este líquido lo administramos en el acto, no en 1 hora, 2 horas, 3 horas, como tendría que ser el goteo, sino por presión se mete ese líquido en ese mismo momento. Fíjense, no hay diferencia de tiempo, 1 minuto por decir, ¿no? Todo el litro. Fíjense cómo se va a incrementar la presión a nivel de las venas. Se incrementa hasta llegar a 12 o más milímetros de mercurio. Pero conforme va pasando el tiempo, vean, va disminuyendo la presión. Esto se llama compliancia diferida, ¿no? No es que en ese mismo momento hay la compliancia, o sea, la cantidad de líquido ha aumentado la presión, evidentemente, pero poco a poco va disminuyendo la presión. ¿Por qué? Porque las venas van distendiéndose, pues, ¿verdad? Van aceptando, digamos, esa cantidad de líquido y van disminuyendo la presión. ¿Qué sucede si en este punto se saca todo el líquido adicional que se puso, ¿no? También en un solo minuto se saca el líquido adicional. Fíjense, la presión en las venas va a caer también, ¿no? Sacando ese líquido, menos volumen, y recuerden, la presión es igual a flujo por resistencia, ¿no es verdad? Entonces, si aumentamos el flujo, el volumen, en este caso va a aumentar la presión, pero después poco a poco va a irse regularizando con el paso de los minutos o va disminuyendo. ¿Qué pasa si sacamos entonces aquí 1 litro? Va a disminuir la presión, ¿no? Porque el flujo es una de las variables de la presión, está disminuyendo. Vean entonces cómo
cae la presión hacia menos de 2 milímetros de mercurio. Pero en los minutos siguientes, nuevamente empieza a subir hasta alcanzar la presión original. Esto nos muestra también este concepto de compliancia diferida, que si bien en ese mismo instante no se acomodan las venas, sino que la presión aumenta, pero poco a poco se va acomodando al nuevo volumen y va volviendo la presión a lo normal, a la presión normal, porque tienen la capacidad de distenderse y de aceptar estos volúmenes grandes o de líquido, ¿no? Así como podemos perder mucho líquido, podemos también aceptar en el árbol venoso. Ahora, ¿qué son las pulsaciones de la presión arterial? Si nos acordamos de la sístole y de la diástole, bien, durante la sístole el corazón inyecta 70 ml de sangre hacia la aorta, ¿es verdad? Esto además o sea, esta inyección va a ser gracias a que el corazón va a llegar, elevar la presión arterial de 0 cuando empieza el periodo de contracción isovolumétrica, ¿recuerdan? El periodo de contracción isovolumétrica estamos en 0, llega hasta 180. En 80 se abre la válvula aórtica. ¿Por qué se abre la válvula aórtica en 80? Porque 80 es la presión que está en la válvula. Entonces, llegamos a 80, se igualan las presiones, se pasa esa presión y se abre. Y se empieza la inyección. Y llega hasta 120. Luego empieza a disminuir la presión, nuevamente llegamos a 80, se cierra, empieza el periodo de relajación isovolumétrica y la presión vuelve a ser el ventrículo. Pero en la aorta, ¿en cuánto ha quedado? En 80. Entonces, fíjense, la aorta va a estar fluctuando, entonces, entre presiones de 80 y 120. Entonces, cuando la presión llega a 120 aquí en la aorta, es la presión sistólica, porque es el momento de la sístole y es el momento en el que la inyección es máxima. En este momento el periodo de inyección es máximo, donde está saliendo ya la mayor cantidad de sangre desde el ventrículo hacia la aorta, ¿no es cierto? Aquí es la presión sistólica, en este punto. Y en este otro, cuando disminuye la presión y se cierra la válvula aórtica, ¿verdad? Va a ser la presión diastólica. Y en esa presión queda la aorta durante toda la diástole, hasta la próxima sístole, cuando se abre la válvula y otra vez sube hasta 120. Luego baja hasta cerrarse la válvula aórtica en 80 y permanece en esa presión hasta la próxima sístole. ¿No es verdad? Ahora, piensen que estas dos presiones van a tener una diferencia de presión. A esa presión a esa diferencia se conoce como la presión del pulso. ¿Por qué? Porque es la diferencia de las dos pulsaciones, de la sistólica y de la diastólica, ¿no? A esa diferencia. Esa diferencia normalmente tiene que ser
de 40 milímetros de mercurio. O sea, alrededor de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Si tenemos entonces 120, 80, 120, la diferencia dice 120 menos 80 es igual a 40. Si tenemos una persona tiene una presión de 110, 75, ¿cuánto será? 35. 35. Alrededor de los 40 milímetros. Esta presión de pulso es muy importante porque nos está mostrando el funcionamiento de varias estructuras, entre ellas de las válvulas. ¿Sí? Cuando hay unas diferencias muy grandes de la presión del pulso, podemos estar observando que hay alteraciones a nivel de las válvulas o también que durante la hipertensión arterial, diferentes patologías pueden alterar esta presión del pulso, esta diferencia, estos 40 milímetros de mercurio que tienen que ser normales, se pueden ver alterados. Se puede acercar mucho la presión del pulso o se puede alejar. ¿Hay algún rango normal, doctor? Por eso estos 40. O sea, pero entre 30 y 50, por ejemplo. Claro, entre 30 y 50 puedes tener, ¿verdad? Presión. Pero cuando ya las presiones están demasiado alejadas, 60, 70, ya estamos viendo que hay alteración. ¿Qué factores van a afectar entonces a la presión del pulso? El volumen sistólico del corazón, ¿no? ¿Cuánto? Fíjense, aquí tenemos 80 ml y cada vez sale 80 milímetros de mercurio y cada sístole sale 70 ml. Pero ¿qué pasa si sale mayor cantidad de sangre? ¿Qué quiere decir? Mayor volumen, mayor presión. Puede aumentar la presión y haber una diferencia en la presión del pulso. La compliancia del árbol arterial. La compliancia es la capacitancia que hemos visto del árbol arterial, la capacidad de recibir mayor o menor cantidad de sangre. También puede afectar la cantidad o la presión del pulso. Las características de la eyección también. Cuando estamos hablando de las características de la eyección, si esta válvula estuviera estenosada, ¿qué va a ocurrir? Esta válvula no va a tener la capacidad de distenderse, ¿no es verdad? De distenderse cada vez que hay la sístole. Poquito se tiene que distender para permitir la salida de mayor cantidad de volumen. Está dura, estenosada. Entonces, ustedes han hecho la prueba de agarrar una manguera. Si agarran el grifo y sale el agua por la manguera, a una determinada, va a salir un determinado volumen. ¿Qué pasa si cierran la mitad de la manguera con el dedo? Va a salir a mayor presión, o sea, va a salir impulsada la sangre o el agua a mayor presión, pero menos cantidad. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, y si hay menos cantidad de sangre que sale, puede disminuir la presión arterial, porque estamos hablando de la relación volumen-presión, ¿no es verdad? Entonces, esas características pueden afectar, las características de la eyección pueden afectar también a la presión del pulso. Entonces, cuanto mayor sea el volumen sistólico, deberá acomodarse mayor cantidad de sangre en el árbol, ¿no es verdad? Mayores serán el aumento y descenso de la presión durante la sístole y la diástole. La presión va a aumentar más y lo mismo la sistólica va a aumentar más y la diastólica se puede mantener igual, ¿no? La presión del pulso puede aumentar. También la relación entre el gasto cardíaco y la compliancia del árbol arterial puede afectar cualquier situación que afecte todas estas funciones que acabamos de ver, pueden
afectar la presión del pulso. Fíjense, la estenosis, lo que les decía hace un momento, un conducto arterioso permeable, la insuficiencia aórtica también, no solamente la estenosis. Fíjense, si esta válvula es insuficiente, la estenosis ya hemos visto cómo va a afectar, pero la insuficiencia también. ¿Qué quiere decir? Que la válvula aórtica es insuficiente para detener el flujo retrógrado. Es decir, cada vez que hay la sístole, la sangre se inyecta hacia la aorta. Y al final de la sístole, ¿qué es lo que ocurre? La sangre intenta volver, porque aquí ya hay una presión menor. Aquí hay una presión mayor y aquí hay una presión menor. Aquí va a bajar de 80 a 0. Entonces la sangre intenta volver. Pero ¿qué pasa? La válvula se cierra y lo impide. Aquí se queda en 80 y aquí va a bajar nomás hasta 0. Pero si esta válvula está afectada y es insuficiente, ¿qué quiere decir insuficiente? Que no tapa, que no evita el flujo retrógrado y que la sangre pasa hacia el ventrículo, la presión aquí va a descender más de los 80. ¿Sí? Ya no va a ser solamente 80 litros, va a seguir descendiendo junto con el ventrículo, ¿no es verdad? Entonces, esta presión puede bajar y hacer, en algunos casos, cuando la insuficiencia es muy grande, puede bajar hasta ¿cuánto? Hasta 0, porque el ventrículo baja hasta 0 de presión. Entonces van a igualar las presiones también. No baja hasta 0 junto con el ventrículo normalmente, porque aquí se cierra la compuerta y aquí queda la presión en 80, porque la sangre está ocupada. ¿Verdad? Entonces, son situaciones que pueden alterar la presión del pulso. Vean estas situaciones también, a las otras. Vean, analicemos. Fíjense aquí, por ejemplo, estos perfiles anormales de la presión del pulso. Aquí tenemos la presión del pulso normal, ¿no? 80 la diastólica y 120 la sistólica. Ahora, ¿qué pasa en una arterioesclerosis? Cuando las arterias se han endurecido por los depósitos de colesterol, ¿no? ¿Ven? La presión sistólica está normal, o la diastólica está normal, pero la sistólica ha subido hasta 160, ¿no? La presión sistólica está mayor. ¿Y por qué habrá subido más la presión sistólica? ¿A qué se debe? ¿A que hay mayor cantidad de sangre? No. O sea, tiene que el vaso, como está endurecido, no alcanza a dilatarse. Y de estos dos, la presión es igual a flujo por resistencia. De estas dos variables, ¿cuál aumenta? La resistencia. Es decir, aquí ya nada tiene que ver la cantidad de sangre. Puede estar saliendo la misma cantidad de sangre. Lo que está pasando es que esta arteria ya no es tan distensible, ¿no? Ya no se distiende. ¿Por qué? Porque tiene estos depósitos de colesterol. Y estos depósitos de colesterol, cuando se enduran, hacen que la arteria se vuelva rígida. No es lo mismo aumentar agua a una manguera de goma. Entonces, pongan una manguera de goma a un grifo, ¿no? Y tapen la punta de la manguera y abran el grifo. ¿Qué va a pasar con la manguera de goma? Se va a hinchar, digamos, se va a distender. Si ponen a uno de estos tubitos de plástico y aumentan, ¿va a distenderse? No, va a haber, la presión va a aumentar ahí adentro, pero no se va a distender, ¿es verdad? ¿Fíjense? Entonces va a haber una mayor resistencia al aire en el tubito de plástico. Entonces, fíjense cómo aumenta la presión, no debido al volumen, sino
a la resistencia. Este es en el caso de una arteriosclerosis. Este es en una estenosis aórtica, lo que les decía hace un momento. En este caso será dependiente de qué, del volumen o de la resistencia. Del volumen. Del volumen. Entonces, en este caso ha disminuido la presión sistólica, pero esta presión sistólica ha disminuido porque va menos volumen, porque esta sangre, cantidad de 70 ml que salía cuando la válvula era normal, pues, ¿verdad? Se distendía cada vez que había la sístole, la válvula también un poco se distiende para permitir que salga la sangre. Pero una válvula estenosada está dura, es como un anillo de fierro, digamos, que no puede distenderse. Entonces la cantidad de sangre que sale por acá es menor. Saldrá a mayor presión de impulso, pero va a salir menos cantidad de sangre. Con el ejemplo de la manguera, bueno, ¿no? Hay menos sangre que sale, menos agua que sale. Aunque vaya hasta más lejos, pero va menos. Eso es lo que ocurre. Y fíjense cómo ha disminuido la presión a costa del volumen, ¿no? Ahora, aquí abajo vemos otras características. Ya no solamente el ascenso de la presión sistólica, sino también el descenso de la presión diastólica. Entonces aquí, ¿cuánto será? Si aquí es 40 la presión del pulso, aquí ¿cuánto será? 80. Todo. ¿Y aquí cuánto será? Si es 40, ¿cuánto? 20. ¿Nos verá? La presión del pulso. Una presión del pulso acercado y la otra sea alejada. Si esta es la normal, fíjense, en la persistencia del conducto arterioso, aquí, ¿nos verá? La sangre se va a mezclar. ¿Y qué pasa? Cada vez que hay una sístole, la sangre va a volver hacia el ventrículo. Y fíjense cómo el corazón se tiene que esforzar y aumentar la presión arterial durante la sístole y durante la diástole va a volver la sangre y va a bajar la presión enormemente hasta 40 minutos. Entonces, en este caso hay un aumento de la presión sistólica y un descenso de la presión diastólica. Por tanto, ¿cuánto será la presión del pulso aquí entonces? 40, 38, 150. Si es 140 y 40, 38, 150. 40 a 100, 60. Y a unos 110, 120, ¿nos verá? Ahora fíjense cuando hay una insuficiencia aórtica. Es decir, que esta válvula, lo que les decía hace un momento, no funciona. La sangre pasa y luego retorna. Como retorna, la diastólica va a bajar a cero, igual que el ventrículo. Pero ¿qué ocurre aquí? Este ventrículo está recibiendo sangre de la aurícula durante la diástole y además durante la diástole está volviendo sangre de la aorta. Entonces aumenta el volumen y entonces este ventrículo va a recurrir por una parte a la ley de Frankenstein, que está aumentando el volumen, y va a tratar de botar toda esa sangre, de inyectar toda esa sangre con el mayor esfuerzo posible, y para eso tiene que aumentar muchísimo la presión, ¿no es verdad? Porque estamos hablando de un mayor volumen. Entonces fíjense cómo aumenta la presión sistólica, puede aumentar hasta 160 y sabemos que la diastólica ha caído a cero, que no hay retención. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Unos 260 de presión del pulso. Entonces, esta presión del pulso es importante tomarla en cuenta. No mide la presión que esté dentro de estos rangos de 40, no es verdad, 50, 30 máximo, porque cuando ya se acerca mucho o se aleja demasiado,
ya nos está mostrando algún tipo de alteración. El conducto arterioso permeable sería entonces cuando aumenta la diastólica Y disminuye también aumenta la sistólica y disminuye la diastólica, ¿no? En la arteriosclerosis solo aumenta la sistólica. En la estenosis solo disminuye la sistólica. No hay compromiso de la diastólica. Pero en la insuficiencia las dos. ¿No es verdad? En el conducto arterioso también las dos, ¿no? Aquí quedamos en este punto, los perfiles anormales de la presión del pulso, ¿no? Hemos visto cómo la presión del pulso, esa diferencia que tiene que haber entre la presión sistólica y presión diastólica, cuando va más allá de 50 milímetros de mercurio o menos de 30 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de alguna anomalía en el corazón. Con el sistema circulatorio. Bien, ahora, ¿cómo se transmite el pulso de presión hacia las arterias periféricas? Saben que cuando el corazón va a bombear la sangre hacia la aorta, primero se va a distender una primera, digamos, porción de la arteria. Entonces, aquí tenemos a la arteria normal, durante la diástole, ¿no? La parte sombreada realmente va a ser la distensión que se va a realizar cuando bombea la sangre del corazón durante la sístole. Va a bombear y al pasar la sangre se va a distender la aorta para permitir que haya mayor cantidad de sangre en su luz. Ahora, primero se distiende esta primera parte, ¿no? de la arteria. Ahora, como ustedes saben, la arteria está ocupada por sangre. Esa sangre primero va a oponerse a la salida de la nueva sangre que está saliendo con la sístole, y esto es útil porque va a impedir que la sangre que sale causada del corazón vaya de forma brusca hacia la periferia, ¿verdad? Como un chorro de líquido que sea expulsado. Sale la sangre y va a encontrar a la que estaba ocupando la aorta y va a frenarse, digamos, un poco. Bien, ahora, un momento después de que ha ocurrido eso, se va a distender el resto de la arteria. Fíjense, podemos observar este otro punteo de aquí, este otro punteado que hay acá, que nos indica que ya se está distendiendo el resto de la aorta. Primero, cuando sale el corazón, se distiende esta primera parte para permitir el ingreso de la sangre nueva. Al mismo tiempo, la sangre que está en la aorta como que impide que salga el chorro de sangre hacia adelante. Pero una vez que ha terminado de salir la sangre, se distiende el resto de la aorta para permitir que fluya ya hacia la periferia el resto de la sangre. Bien, ahora, esta onda de distensión, así la vamos a llamar, la distensión que empieza en la primera parte de la aorta y luego se propaga hacia el resto. Esta onda de distensión va a dirigirse no solamente hacia la aorta, sino se va a transmitir hacia el resto de las grandes arterias, de las arterias medianas, e incluso va a llegar hasta las arteriolas. Por eso es que cuando nos tocamos el canal radial, podemos tomar el pulso.
¿verdad? Es eso, pues, busquen el canal radial y toquen, van a sentir el pulso, estas pulsaciones que están siendo transmitidas desde la aorta de esta manera, ¿no? Ese es lo que... Ahora, ¿cuál es la velocidad de la transmisión del pulso de la presión? En la propia arteria aorta va a ser de 3 a 5 metros por segundo, ¿no? Luego, las ramas arteriales grandes de 7 a 10 metros por segundo y en las pequeñas arterias de 15 a 35 metros por segundo. Pues ir aumentando en la velocidad a medida que las arterias van siendo cada vez más pequeñas, ¿no? Van disminuyendo en su calibre en especial. Fíjense, cuanto más gruesa es la arteria, más lentamente va el pulso de presión. Y en las arterias pequeñas la velocidad es mayor. Entonces, cuando nos estamos tocando entonces el canal radial o cualquier otro sitio donde podemos sentir las pulsaciones de las arterias, es por esta situación, ¿no? Vean, ahora, fíjense cómo va transmitiéndose, digamos, va siendo, digamos, cada vez menos marcada esta onda de presión que se origina en la arteria aorta. Vean, si observamos este diagrama, vemos que aquí está la sístole y aquí la diástole, ¿no? Entonces, ¿en qué momento en la aorta vamos a ver que se dibuja la onda de presión de la aorta? ¿Recuerdan el diagrama de Huygens también? La onda de presión, aquí estamos en 80 milímetros de mercurio y se abre la válvula aórtica y empieza a subir la presión hasta 120, esto es durante la sístole. Luego disminuye, una vez que ha terminado la eyección, pues, ¿verdad? Va bajando en especial cuando el periodo de eyección rápida ha concluido, va bajando ya la presión, se entra en el periodo de eyección lenta y hasta que se cierra la válvula aórtica. Y fíjense, aquí se produce esta muesca. ¿Cómo se llama esta muesca? La incisura aórtica, ¿no? Podemos observar aquí la incisura aórtica que nos está mostrando que se ha cerrado la válvula aórtica. En el momento en el que empieza la diástole, la presión va a bajar más todavía y finalmente va a llegar nuevamente a 80 milímetros de mercurio para volver a subir en la próxima sístole. Esto es, este diagrama y estas presiones las vemos en la aorta proximal, es decir, en la primera parte de la aorta, ¿no? Pero vean que en una arteria grande como la femoral también se mantienen las características de la onda del pulso de presión. Pueden observar también que durante la sístole sube la gráfica, nos verá la presión, esto se refiere a la presión, luego disminuye, aquí también podemos observar la incisura aórtica un poco atrasada, pero está presente y luego nuevamente durante la diástole, ¿no? También en la arteria radial, donde nos tomamos el pulso, fíjense, hay una onda de presión, y es una onda de presión muy importante porque podemos sentir el pulso acá tomado, ¿no? E incluso sigue presente la incisura aórtica, ¿no? Aquí, entonces se puede seguir observando la incisura aórtica. En los capilares, o aquí en las arteriolas, va a ser menos notorio ya ha ido perdiéndose este pulso de presión, ya se está aplanando, digamos, ya no podemos notar con claridad las características que tiene el pulso de la aorta, ¿no? Y en los capilares menos aún, en los capilares prácticamente se observan muy pequeñas pulsaciones, ya esta onda de presión ha desaparecido. Esa es
Así es como se transmite el pulso de presión desde la aorta hacia la periferia, desde la aorta a las grandes arterias, a las arterias medianas, a las arteriolas, y finalmente puede llegar esta onda de presión hasta los capilares. Ahora, ¿cómo se mide la presión arterial? La presión arterial se puede medir de varias formas. Una es introduciendo un catéter directamente en la arteria aorta. Esto no es un método, digamos, muy práctico. Sí se puede hacer durante investigaciones. De hecho, las investigaciones sobre la presión han sido realizadas así en animales de experimentación o en algunas intervenciones, ¿no? Pero lo común es que tomemos la presión por el método de la auscultación, aunque hay otro método que es el de la palpación, que también sirve para tomar la presión, pero solamente ese método nos va a dar la presión sistólica, no la diastólica. Para tener la presión tanto sistólica como diastólica, vamos a usar el método de la auscultación. Ese es el método clínico que usamos, que no es invasivo. No tenemos que practicar ningún tipo de intervención quirúrgica en el paciente. ¿Qué es lo que usamos? Un esfigmomanómetro y un tensiómetro, y este método nos permite tomar tanto la presión sistólica como la diastólica de una forma muy aproximada, ¿no? Ahora, vean que usamos el tensiómetro o esfigmomanómetro, que tiene un manguito, que este manguito consta de una bolsa de goma inflable, un manómetro, y además tiene un insuflador. Este insuflador está provisto de una válvula para el aire. Entonces aplicamos el manguito en el brazo y luego insuflamos el aire, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el manguito? Si esta es la arteria humeral, ¿verdad? Y aquí está el manguito del tensiómetro, que contiene la bolsa que va a servir para ser insuflada. Con el insuflador llenamos de aire este manguito. Al llenarse de aire, al inflarse el manguito, va a comprimir la arteria contra el hueso, y al comprimir la arteria contra el hueso va a impedir el paso de la sangre. Entonces ya no va a pasar sangre hasta el antebrazo, ¿no? Y eso lo podemos comprobar tomando el pulso del paciente. Tomamos el pulso del paciente cuando hemos insuflado, por ejemplo, hasta 160, 180, 200 de milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que hemos llegado a insuflar el manguito, ¿vean? Y observamos que hemos alcanzado unos 160, 180 milímetros, dejamos de insuflar, y ha dejado de pasar la sangre, y ponemos un fonendoscopio en la arteria antecubital, la del brazo, y vamos a escuchar, ¿no? Al principio no vamos a escuchar nada, y luego vamos largando el aire del manguito y vamos observando el medidor de la presión. Una vez que empezamos a alargar el aire, fíjense, va a irse desinflando, y a medida que se va desinflando se va a ir liberando la presión que hay contra la arteria, que está aprisionada entre el manguito y el hueso, ¿verdad? Una vez que se restablece el flujo sanguíneo, cuando ya la presión no es tan alta que permite que la arteria nuevamente sea permeable y se restablece el flujo sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a observar en el tensiómetro
que la aguja se mueva, ¿no es verdad? Y además vamos a escuchar ese primer ruido en el fonendoscopio. Las dos cosas tenemos que estar atentos: escuchar el ruido y observar que la aguja se mueve. Pero finalmente vamos a escuchar en un punto donde la aguja está pasando, ¿no es verdad? En ese punto vamos a indicar que es la presión sistólica, porque es la presión máxima, ¿no es verdad? La más alta, la que está permitiendo que se abra o sea, que la arteria ya sea permeable, ha vencido a la presión del manguito. Luego se continúan escuchando una serie de ruidos que se van a seguir produciendo hasta que se deja de escuchar estos ruidos. El último ruido audible, netamente, claramente audible, es el que le vamos a atribuir a la presión diastólica. ¿Sí? Es así como se realiza este método, el método de la auscultación. Estos ruidos que se escuchan se conocen como los ruidos de Korotkov, porque fue el médico el que desarrolló o el que los describió, aunque este método se conoce con el nombre del método de Riva-Rossi, ¿ya? También fue Riva-Rossi el que ideó y se dio cuenta, digamos, de cómo podría funcionar un aparato como este para poder transmitir una información tan valiosa como es la presión arterial. Van a ver en clínica ustedes que la presión arterial es un signo vital muy importante, ¿no? De hecho, en cada consulta médica y en cada acto médico, lo primero que tenemos que hacer es medir la presión arterial del paciente, porque la presión arterial nos está dando una información importantísima sobre el estado del aparato cardiocirculatorio, ¿no? Ahora, hoy en día, con lo que la presión, la hipertensión es una enfermedad epidémica prácticamente, y que es una enfermedad que puede matar a una persona en el transcurso de 5 años, muy rápidamente. Una hipertensión descontrolada puede matar a un paciente en pocos años. Entonces es vital determinar si la presión está dentro de límites de normalidad o no, porque si hay una alteración de la presión, hay que inmediatamente empezar con un régimen de tratamiento para ese paciente si queremos que pueda tener una sobrevida, ¿no? Bien, ahora, vean, cuando medimos la presión arterial, nosotros podemos observar que esta presión arterial en un adulto normal, en un adulto sano, va a ser de 120-80 milímetros de mercurio. 120 la sistólica, 80 la diastólica. La presión media de 100 milímetros de mercurio, como hemos visto el otro día. Aunque estas presiones obviamente van a variar con la edad. Fíjense, podemos observar que en los recién nacidos la presión sistólica y la diastólica no son 120-80, porque estamos hablando de un adulto joven, sano. Vamos a tener este punto. Fíjense, entonces un recién nacido, la presión media va a ser por debajo incluso de los 100 milímetros de mercurio, ¿no es verdad? Y esta presión va a ir incrementándose durante la niñez, la adolescencia, va a ir aumentando poco a poco, e incluso durante la edad adulta. Fíjense cómo la presión media se va incrementando, tanto esto a expensas de la sistólica y de la diastólica. Y durante la tercera edad, de los 80 años, que una persona tiene una presión media por encima de 100 milímetros de mercurio, podríamos decir que es algo esperado para esa edad, ¿no? Porque las arterias se van endureciendo con la propia edad, independientemente de que la persona tenga o no una hipercolesterolemia, tenga problemas con depósitos de colesterol
en los vasos. Independientemente de eso, se va a incrementar la presión arterial con la edad. Entonces, no es lo mismo medir la presión arterial a un joven como ustedes, ¿no? Que va a tener necesariamente que estar dentro de estos rangos, 120, 80 o alrededor, ¿no? Que medir a una persona que tiene 80 años. Entonces, si medimos a alguien que tiene 80 años y tiene 140, 95 de presión, probablemente no vamos a catalogarlo directamente de hipertenso, ¿no? Porque es normal que vaya ocurriendo este incremento con la edad. Bien. Ahora, ¿cómo se mide la presión arterial media? ¿O qué es la presión arterial media? Acabamos de decir que la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio en un adulto sano, normal, ¿no? Con todas las condiciones. Es decir, la presión arterial media no es nada más que el promedio de todas las presiones. Si ustedes tienen la estadística, saben lo que es un promedio, ¿no? Entonces, es la media de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo en un periodo de tiempo, y no es igual a la media de las presiones diastólica y sistólica. Esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Aunque esto es una casualidad, que 120, 80 nos da 200, dividido entre 1 y 2, que sería el promedio, sería igual 100, ¿no es verdad? Pero esto no es así, esto no se saca así la presión media, ¿sí? Porque también si no diríamos, si tienes 140 la sistólica y 100 la diastólica, 140 más 100, 240, entre 2, 120, ¿no? No es así como se la presión media. Porque esta presión media es el promedio de todas las presiones que se producen milisegundo a milisegundo durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, y tomando en cuenta esta característica, se ve que podemos determinar la presión media a partir de un 60% de la presión diastólica y un 40% de la presión sistólica. ¿Y por qué es esto así? Porque la duración de la diástole es mayor que el de la sístole. Una relación más o menos de estas proporciones, ¿no es verdad? La sístole va a durar durante todo el ciclo cardíaco. La sístole digamos, dura un tercio aproximadamente de todo el ciclo cardíaco, 40% de todo el ciclo cardíaco, y la diástole 2 tercios o 60% aproximadamente. Entonces, si yo quiero sacar la presión media, voy a decir, con este ejemplo, 140, 100, ¿no? 140 la presión sistólica y 100 la presión diastólica. La presión media va a ser de la presión sistólica, ¿cuánto dice? El 40%, ¿no es verdad? Y de la presión diastólica el 60%. No, 60-40. Bien. Al revés. Al revés. Oh, perdón. 60-40. La diastólica 60 porque es la que dura más, y la sistólica 40 porque dura menos. Bueno, fácil aquí, de la presión diastólica del 100, si es 100, ¿cuánto será? 60, ¿no es verdad? Y la sistólica, si es 140, el 40%, si 140, perdón, esa 100, el 40%. X va a ser a 40 por 140, ¿cuánto? Todo 56, entonces este es 56. La presión media, ¿cuánto va a ser? 116. 116. ¿Está bien? Eso es así como se hace. Hay otros métodos también, los vamos a ver cuando hagamos la práctica de presión arterial. Hay otros métodos
que utilizan diferentes fórmulas, ¿ya? No vamos a entrar en mayor detalle, pero lo importante que ustedes sepan es que esta es la característica de la presión media, de dónde sale la presión media. No es solamente de sumar y dividir las dos presiones entre dos, sino hay que tomar en cuenta estos porcentajes que corresponden a la duración tanto de la sístole como de la diástole durante todo el ciclo cardíaco. Creo que sí, ¿no? Ya tenemos esto. Bien, ahora, vean que pasaremos a hablar de las venas y de sus funciones. Las venas no solamente son una vía de paso de la sangre, del retorno de la sangre hacia el corazón, evidentemente son vías de paso, por ahí vuelve la sangre desde los tejidos, desde los capilares donde se ha realizado el intercambio de nutrientes y de gases hacia el corazón. Pero además las venas cumplen importantes otras funciones. Estas venas pueden disminuir o aumentar su tamaño actuando como almacenes. Almacenan grandes cantidades de sangre. Son el reservorio de sangre que tiene nuestro cuerpo. Y esa sangre está ahí para ser utilizada en casos de necesidad. Por ejemplo, durante una hemorragia perdemos una cantidad de sangre y inmediatamente para reponer el gasto cardíaco hay una vasoconstricción a nivel de las venas, se contraen las venas y se puede utilizar esa sangre que está almacenada para reponer el gasto cardíaco que se está perdiendo a partir de una hemorragia por la pérdida de sangre. Por otro lado, las venas periféricas, ¿cuáles son estas venas periféricas? Están en las extremidades y especial en el miembro inferior, pueden impulsar la sangre, o sea, tienen esa capacidad de impulsar la sangre hacia arriba, o sea, tienen una acción muy dinámica, muy activa en el retorno de la sangre, porque las venas van a tener unas válvulas, ¿sí? Las venas en los miembros inferiores tienen unas válvulas que cuando pasa la sangre de un segmento inferior a otro superior, esta sangre ya no va a retornar hacia abajo, porque recuerden, estamos parados y ¿qué obstáculo tenemos que vencer? La gravedad que está, no es verdad, actuando sobre todos los cuerpos, incluido sobre la sangre. Entonces está oponiéndose a que la sangre suba. Entonces, para que facilitar el retorno de la sangre, entonces las venas han desarrollado estas válvulas. Pero no solamente hay la acción de estas válvulas, sino que alrededor de las venas están, ¿qué cosa? Los músculos, especialmente en el miembro inferior. Tenemos los gastrocnemios o los gemelos que actúan de bombas venosas, como bombas. Cuando movemos nuestras piernas, caminamos o al menor movimiento, estos músculos se contraen y al contraerse lo que hacen es también contraerse sobre las venas, ¿no? Y hacen que la sangre fluya hacia arriba. Por eso una persona que está de pie durante mucho tiempo y no mueve el miembro inferior va a provocar un éxtasis venoso, le va a costar más a la sangre y estas válvulas se pueden convertir en válvulas insuficientes y ya no van a ayudar a este retorno, ¿no? Por el peso de la sangre sobre la propia válvula. Y si hay una insuficiencia de estas válvulas, ¿a qué va a llevar? A la dilatación de las venas y a esta enfermedad que se conoce como varices, ¿no? Las varices se van a producir porque estas válvulas se vuelven insuficientes.
para evitar entonces las varices en las personas que están paradas durante mucho tiempo sin lo que se aconseja es que muevan sus piernas, un ejercicio, si están parados pueden hacer esto suficiente, piensen ya los músculos se contraen y están bombeando la sangre hacia arriba. Esa es esta función de bomba venosa. Esa es una función importante, que en especial tienen las venas periféricas para ayudar al retorno de la sangre. Y finalmente las venas ayudan al gasto cardíaco. Vamos a ver que el gasto cardíaco es exactamente igual al retorno venoso. Son dos medidas importantes que tenemos que manejar dentro de la fisiología circulatoria. El gasto cardíaco es exactamente igual al retorno venoso. Todo lo que retorna por las venas va a ser después inyectado por el corazón. Y a eso le conocemos como gasto cardíaco. ¿Qué es el retorno venoso? Es la cantidad de sangre que retorna a la aurícula derecha en un minuto. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco siempre tiene que ser igual al retorno venoso. Y ver que el retorno venoso es el que va a determinar el gasto cardíaco. Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco. Si disminuye el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, es muy importante para el gasto cardíaco la función de las venas, o sea, ayudar a que retorne la sangre de determinada cantidad exacta de sangre, que es la que utiliza el organismo. Bien, ahora, ¿cuáles son las presiones que hay en las venas? En las venas también hay presiones, porque es la presión, es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso, ¿verdad? Y en el caso de las venas están siendo ocupadas por sangre y esta sangre ejerce una fuerza sobre sus paredes, mínima pero ejerce. Fíjense, ahora, todas las venas se dirigen hacia el corazón y las venas sistémicas donde terminan en la aurícula derecha. Entonces toda la sangre de los órganos, de los tejidos, se va a dirigir hacia la aurícula derecha. Ahora, para que pueda fluir la sangre hacia la aurícula derecha, la aurícula derecha tiene que tener una presión de 0 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal que tiene que tener la aurícula derecha. Entonces, si esta es la aurícula derecha y del ventrículo sale la sangre a 100, el ventrículo izquierdo, a 100 milímetros de mercurio de presión, para que dé la vuelta y pueda retornar hacia el corazón nuevamente, tiene que haber esta gradiente de presión. La sangre, el flujo va a ir de un gradiente de presión, ¿verdad? O sea, va a ir de una presión alta a una presión baja. 100 milímetros, 0 milímetros de mercurio de presión. Ahora, ¿qué regula esta presión de la aurícula derecha? La capacidad del corazón de bombear sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿no? O sea, una es la capacidad que tiene el corazón de bombear la sangre al exterior de la aurícula y ventrículo derecho hacia los pulmones. Y la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. O sea, esta sangre que va a volver hacia la aurícula derecha tiene que ir disminuyendo de presiones. Va a haber una gradiente de presión. ¿Recuerdan ya en el capilar cuánto es la presión? 17. La presión media, ¿verdad? Ya ha ido disminuyendo hasta aquí.
Y desde el capilar hacia la aurícula derecha, cero. Bien, entonces, ahora, si aumenta esta presión en la aurícula derecha, puede aumentar. ¿Qué va a ocurrir si aumenta por encima de 17 milímetros de mercurio, por ejemplo? Puede aumentar, fíjense. ¿Qué va a pasar si aumenta? La sangre no va a poder retornar, va a encontrar un obstáculo, ¿no es verdad? Y aquí en el capilar la sangre no va a poder retornar hacia el sistema arterial. No es, la sangre se va a detener y se va a empezar a, digamos, a producir un éxtasis a nivel de los capilares, un estancamiento a nivel de los capilares, porque no va a poder volver a ser sistema arterial. ¿Por qué? Porque el sistema arterial tiene presiones tremendamente altas. Aquí, en el inicio del capilar, ¿cuánto es? 35 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a salir la sangre, o el líquido, no la sangre, sino el líquido, hacia los tejidos. Y se va a formar lo que se conoce como edema. ¿Es verdad? Entonces, ahora, pueden, fíjense, llegar a tan altas, a tantos grados o niveles de presión la aurícula derecha en situaciones como insuficiencia cardíaca o en situaciones que se producen después de que el corazón ha sido afectado por un proceso isquémico, por algún tipo de lesión, ¿no? Por otro lado, también puede disminuir la presión en la aurícula derecha, puede disminuir si hay hemorragia. Cuando hay pérdida de sangre, si hay una pérdida grande de sangre, la presión aquí puede bajar a -2, a -3 milímetros de mercurio, más negativa, o sea, volverse negativa la presión. ¿Para qué? Para hacer que la sangre retorne con mayor velocidad a fin de que el ventrículo pueda bombear la cantidad de sangre que están requiriendo ¿quiénes? Los tejidos. Durante una hemorragia perdemos sangre, una sangre que es valiosísima para los tejidos porque esa sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno, ¿verdad? Entonces los tejidos empiezan a requerir de sangre y el corazón tiene que cumplir con esa función de llevar los nutrientes. Entonces, para que haya un mayor retorno venoso, retorne más cantidad de sangre para ser bombeada, se puede llegar a negativizar incluso la presión en el auricular derecho. Pero lo normal es que esta presión se mantenga en 0 milímetros de mercurio. Esa es la presión ideal y es la presión con la que vamos a trabajar en las curvas de gasto cardíaco, las curvas de retorno venoso, son las que nos van a indicar la presión cero en la aurícula. Ahora, en las venas, si bien la aurícula derecha es va a tener 0 milímetros de mercurio, y algo que les estaba diciendo es que la presión en la aurícula derecha también es conocida como presión venosa central. ¿Ya? Cuando hablamos de la presión venosa central nos estamos refiriendo a la presión en la aurícula derecha, a esos 0 milímetros de mercurio que estamos hablando. Si bien ahí es 0 milímetros de mercurio, fíjense, las grandes venas están retornando, están alrededor del corazón, ya van a ejercer muy poca resistencia, ¿no es verdad?, al retorno al flujo. Entonces aquí también la presión es prácticamente 0, por eso estamos hablando de una presión venosa central, estas venas que están alrededor del corazón. Sin embargo, las venas que están llegando y están entrando hacia el tórax, hacia el abdomen, van a estar comprimidas, estas venas, por diferentes
tejidos que los rodean, ¿verdad? Las venas que vienen del brazo, más a nivel de la axila, para entrar al tórax. Cuando estamos firmes de pie, con los brazos caídos, tienen que tener hacer un giro en su circulación. Van a encontrar entonces cierta resistencia. Aquí mismo, al entrar esta sangre, las propias costillas pueden comprimir un poco estas venas. A las que entran, las que están viniendo de los miembros inferiores e ingresan al abdomen, los órganos del abdomen pueden comprimir, y en algunas personas que tienen un abdomen más voluminoso que otras, esta compresión puede ser mayor sobre las venas, o lo que ocurre en las mujeres cuando están embarazadas durante la gestación. Puede haber, de hecho, va a haber una compresión. El útero que va creciendo va a comprimir las venas del abdomen, ¿no? Y esa compresión, todos estos puntos de compresión, ¿qué van a producir? Que las venas periféricas, las más periféricas de los brazos, de las piernas, tengan una presión un poquito mayor, que la presión no sea cero precisamente, ¿no? Sino que varíen entre 4 y 6 milímetros de mercurio. Esta presión es mayor a la presión de las venas que están inmediatamente llegando al corazón, las venas cavas, por decir, ¿verdad? Estos grandes vasos que ya ofrecen prácticamente una resistencia cero al retorno. Pero estas otras van a tener esas resistencias y dependiendo de cada individuo va a haber una resistencia mayor o menor. Tienen que ver cuántos puntos hay donde se pueden producir estas resistencias. Aquí a nivel de las costillas, que van a colapsar un poco a las venas que están retornando de los brazos, o la propia axila, a nivel de la axila, ¿no? El giro que tiene que hacer en la circulación. La presión atmosférica va a colapsar también, la presión atmosférica, que va a ser mayor a la presión de la propia vena, podría ser que puede colapsar a las venas del cuello, que son muy superficiales, o los órganos abdominales, la presión intraabdominal. Fíjense, hay muchos puntos donde las venas van a tener estas compresiones, estos colapsos, y van a aumentar la presión en las venas periféricas. Por ejemplo, durante el embarazo es común que las mujeres embarazadas empiecen a presentar varices, ¿no? Es parte, digamos, del embarazo. ¿Por qué? Porque el útero, conforme va creciendo, va colapsando, va comprimiendo las venas del abdomen, que son las que están trayendo la sangre del interior. Y recuerda, hemos hablado de la bomba venosa, ¿no es verdad? Entonces a esta sangre le cuesta retornar por el obstáculo que hay aquí arriba. Aquí hay un obstáculo que está impidiendo que retorne la sangre. Entonces empieza a acumular mayor cantidad de sangre en cada uno de los puntos de los segmentos entre válvula y válvula. Y entonces, al acumularse esta sangre, va venciendo la resistencia de las válvulas, y estas válvulas se vuelven insuficientes. Entonces, necesariamente se van a ir dilatando, haciendo estas varicosidades, por eso se llaman varices. Ahora, ¿qué va a producir un aumento de la presión en la aurícula derecha? Hace un momento comentábamos que puede aumentar a 20, 30 milímetros de mercurio, hasta, pero pequeños aumentos, 5, 10, ya van a evitar que el retorno venoso sea el normal. Si hay un obstáculo al retorno venoso, si aquí hay 5 milímetros de mercurio de presión,
esos 5 milímetros de mercurio van a impedir que vuelva normalmente la sangre. Porque, recuerda, a mayor gradiente de presión, mayor flujo, ¿no es verdad? Si hay mayor gradiente de presión, si aquí tenemos 100 y aquí 0, mayor flujo. A menor gradiente de presión, menor flujo. Si aquí tenemos 100 y aquí 5, ya es 95 el gradiente de presión, menor flujo. Quiere decir que el flujo se va a ver entorpecido. Y al verse entorpecido este flujo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión en estas venas. Y si se entorpece el flujo aquí, va a aumentar la presión. Si aumenta la presión aquí, también va a aumentar la presión en las venas más periféricas. Y si aumenta la presión en las venas más periféricas, va a aumentar la presión en los capilares. Y si aumenta la presión en los capilares, se va a empezar a producir la extravasación del líquido hacia los tejidos. Si esto ocurre en la aurícula derecha, el edema va a ser a nivel de los tejidos periféricos. ¿De dónde está trayendo la sangre las venas cavas que llegan a la aurícula derecha? De los tejidos periféricos. Pero si se produce en la aurícula izquierda, el aumento de presión, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el problema? En el pulmón, ¿verdad? Si vemos, van a aumentar la presión, aumenta la presión en la aurícula izquierda, luego va a aumentar la presión en las venas pulmonares, luego en los capilares pulmonares, y al aumentar en los capilares pulmonares va a haber edema pulmonar. Esto es grave porque el edema pulmonar, ¿qué es lo que produce? Que salga el líquido hacia los alveolos, y los alveolos se empiezan a llenar de líquido. Y si los alveolos se llenan de líquido, no hay superficie de intercambio gaseoso, que la persona puede morir ahogada en sus propios líquidos, ¿no? Ahora, cuando hay un aumento de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas, va a haber también aquí en las piernas se va a producir lo que conocemos como las varicosidades, ¿no? Las varices que se van a ir formando, y también edemas. Las personas con varices no solamente tienen las varices que se notan, sino dicen: mis pies, piernas las veo hinchadas, mis pies hinchados, les duelen los edemas. Aquí los edemas pueden provocar lesiones sobre el epitelio, perdón, las varices pueden provocar lesiones sobre el epitelio, esas lesiones pueden sobre el endotelio, y esas lesiones sobre el endotelio pueden producir mecanismos de coagulación, formación de trombos. Son muy peligrosas las varices, ¿no? Más allá de ser antiestéticas, molestosas para el paciente, entrañan un grave riesgo de formación de trombos, y posteriormente esos trombos se pueden desprender y volverse émbolos y producir accidentes vasculares. Bien, ahora, vean, hay también un efecto de la presión gravitacional o hidrostática sobre la presión venosa. En cualquier organismo de agua, vamos a ver que la presión va a ser 0 en el punto donde es la superficie del agua. ¿Sí? La presión atmosférica va a ser 0 a nivel de la superficie del agua. En cualquier lugar donde haya agua, la presión atmosférica al punto en la superficie va a ser 0. ¿Sí? Nosotros somos un organismo de agua. ¿Cuánto de agua tenemos? 65%. 60% de agua somos. Entonces, la presión atmosférica va a ser igual a 0 a nivel de la aurícula derecha. Es ahí donde se calcula la presión atmosférica igual a 0. Entonces, si trazamos un punto que encuentra a la aurícula derecha, en ese punto la presión es 0.
milímetros de mercurio, la presión atmosférica, ¿no? La presión que ejerce la presión atmosférica sobre nosotros. Porque recuerden también, no solamente tenemos la presión o la fuerza de la gravedad que está ejerciendo, que nos está atrayendo hacia el suelo, sino también la presión atmosférica. El aire también pesa, ¿verdad? Y ese peso del aire está sobre nuestras espaldas, también es una presión. Bien, pero fíjense entonces en este punto va a ser 0 milímetros de mercurio. Ahora, por el aumento de cada milímetro de mercurio, va a aumentar 1 milímetro de mercurio, esta presión de 0 que está aquí, va a aumentar 1 milímetro de mercurio por cada 13 milímetros de distancia. O sea, cada 13 milímetros de distancia hacia el suelo, eso quiere decir, va a aumentar 1 milímetro de mercurio, esa presión. Entonces, fíjense, si una persona de talla, un adulto de talla más, digamos, unos 70, alrededor de unos 70, hasta los pies, desde aquí, va a aumentar 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión atmosférica, ¿no? Y en especial esta presión, más que atmosférica, ya la presión hidrostática, que es el peso del propio líquido que está contenido en las venas. Entonces aquí la presión va a ser de unos 90 milímetros de mercurio. Esto complica el retorno venoso. Fíjense, ¿verdad? El retorno venoso tiene que luchar contra esas presiones. No es fácil desde las piernas que retorne la sangre hacia el corazón. Imagínense todos estos problemas que han tenido que ser resueltos por la evolución. Cuando los seres eran reptiles sobre la superficie de la Tierra, no era tan dificultoso, ¿no? Porque se arrastraban sobre la propia superficie y no había distancias de subir. Pero cuando han empezado a desarrollarse las extremidades, los cuadrúpedos han tenido que empezar a ponerse de pie, a alejar el cuerpo de la superficie del terrestre, del suelo. ¿Ven? Aquí se han presentado problemas, grandes desafíos para la evolución y la biología, ¿no? Resolver esto. ¿Cómo hacer que un líquido suba? ¿No? Están nuestras diferencias de presiones, pero también hay que tomar en cuenta que la fuerza de la gravedad, la presión atmosférica, la presión hidrostática del propio líquido va a oponerse a que el líquido retorne. Hagan subir, si no, un poco de agua de un vaso y que empiece a subir hacia arriba. ¿No? Donde no hay gravedad, sí, ¿no? Pueden observar que el agua flota en el aire, ¿no? En espacios donde no hay gravedad, pueden hacerlo flotar en el agua, en el aire de un vaso de agua. O sea, el contenido, el agua pura, no va a caer al suelo como aquí se derrama al suelo, ¿sí? Pero la gravedad tiene un papel importante. Entonces va a afectar a las presiones de las arteriales y venosas, en especial a nivel de las venas periféricas, ¿no? ¿Y cuáles son estas venas periféricas y capilares más afectados? Los miembros inferiores, de lo que tienen que subir, porque finalmente los que están alrededor del corazón están casi a una misma altura, ¿verdad? Y no va a haber gran riesgo. Ahora, entonces, para luchar contra todas estas presiones, están diseñados todos estos mecanismos, se han ido desarrollando estos mecanismos, ¿no? La bomba venosa, las válvulas, fíjense, aquí
aquí están las válvulas que están repartidas y además las venas tienen esta estructura, ¿no es verdad?, que se van a ir conforme vayan ascendiendo desde los miembros inferiores. Fíjense, la serie de válvulas que hay que evitan que la sangre retorne. Una vez que la sangre ha pasado de este punto a este punto, ya no puede retornar porque hay una válvula, esta válvula que está acá, ¿no? Fíjense, la presión venosa en los pies, cuando estamos caminando, se va a mantener por debajo de los 20 milímetros de mercurio, ¿no? Es una presión alta. Si sabemos todavía que en la aurícula derecha la presión es cero y en las grandes venas que están alrededor del corazón cero también. Entonces, en los pies, si es 20 milímetros de mercurio, es muy difícil, ¿no? Retorno. Entonces, cuando esta bomba venosa nos va a permitir, la que les decía hace un momento, la que está conformada por los músculos, además, es decir, las válvulas más la bomba venosa, va a permitir que la presión, que la sangre pueda retornar con facilidad, porque además está aplicando una presión sobre el propio vaso, sobre la vena, sobre la pared de las venas. Cuando se contraen los músculos, están comprimiendo esta vena y ¿qué están haciendo? Que la sangre avance hacia arriba. O sea, cada vez que me muevo, que estoy caminando, se va a comprimir y va a subir la sangre. De aquí, de este punto, si aquí hay otra válvula, va a subir hasta más arriba y así, sucesivamente, hasta que llega al abdomen y desde ahí ya es más fácil avanzar, ¿no? Por las propias diferencias de presión. Finalmente, diremos que las venas funcionan como un gran reservorio. El 60%, 64% de la sangre está en las venas y una buena parte de esta sangre, aproximadamente, nos sirve como reservorio en caso de necesidad. Cuando perdemos sangre por cualquier circunstancia, podemos todavía sobrevivir gracias a este reservorio que tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Si hay una hemorragia, inmediatamente, ¿dónde se va a percibir esta hemorragia? A nivel de los vasoreceptores. Recuerden que tenemos los famosos vasoreceptores que hemos visto en neuro, que están en la carótida y en la aorta. Estos vasoreceptores van a transmitir hacia el centro cardiocirculatorio, que ha disminuido la presión, porque al perder sangre, que está disminuyendo el volumen, y si disminuye el volumen, ¿qué va a disminuir? La presión arterial, necesariamente, ¿verdad? Entonces, ha bajado la presión, lleva esta información hacia el centro cardiocirculatorio que está en el bulbo. El centro cardiocirculatorio, a través del sistema simpático, va a enviar un estímulo hacia las venas para que las venas se contraigan y envíen la reserva que tenían. Las venas tienen una gran capacidad de distensión, son 24 veces más distensivas que las arterias, ¿verdad? O recuerdan la capacidad de distensión que tienen las venas. Entonces, todo una compliancia, más bien, tienen una capacitancia y una compliancia en todo el sistema venoso de 24 veces más. ¿Por qué? Porque tienen una distensibilidad mayor. Están muy distendidas, llenas de sangre. Entonces, el simpático manda el estímulo para que haya una contracción. Los músculos de las venas se contraen y envían la sangre hacia el corazón. ¿Para qué? Para que el corazón pueda bombear la cantidad necesaria de sangre y darte
estas circunstancias. Entonces las venas cumplen una importante función de reservorio. El 20% de la sangre, de toda la sangre que tenemos, está ahí como reserva. Es una gran cantidad de sangre, es 1 litro de sangre, porque ¿cuánto tenemos nuestro total de sangre? 5 litros. Y el 20% de 5, 1 litro, que está solo ahí para el rato que lo necesitemos, ¿no? Por eso es que cuando uno dona sangre, cuando se hace una transfusión, medio litro no significa nada, no nos afecta en nada ese medio litro que donamos. Siempre, claro, que estemos sanos, con un hematocrito adecuado, entre el 45%, ¿verdad? Puede variar un poco esto, pero que esté dentro de los valores normales en el hematocrito, que estemos sanos, que no tengamos una enfermedad adicional. El donar sangre no nos produce ninguna alteración, porque solamente se dona ¿cuánto? Medio litro. Entonces, todavía tenemos medio litro que está ahí, no digamos de ocioso, ese medio litro, pero está en reserva para cualquier necesidad. Y además, ese medio litro que hemos donado hoy día, en pocos días se va a restituir totalmente, porque el sistema hematopoyético, la producción de sangre, todos los días trabaja. Y si hoy día donamos un poco de sangre, incluso ese sistema hematopoyético se va a activar con mayor celeridad para poder producir la cantidad de sangre, de elementos, de glóbulos rojos, para reponer en muy pocos días. Entonces, no hay problema con la donación de sangre. Bien. Entonces, hasta aquí tenemos, bueno, ¿cuáles son los reservorios de sangre? Solamente para terminar, el vaso, el hígado, las venas abdominales, los plexos venosos e incluso el corazón y los pulmones pueden actuar como reservorios. De hecho, el corazón, ¿recuerdan cuánto tiene de reserva de sangre? ¿Cuánto de mililitros? Es 120 y 120. No, 120 es lo que sale, ¿no? 60, 70. 50 ml, que es el volumen telesistólico, es el volumen que queda en el corazón después de la sístole. El volumen telesistólico está ahí como reserva para allá falta. Cuando el corazón se contrae con mayor fuerza por estimulación simpática, por ejemplo, va a expulsar parte de esos 50 ml. Entonces va a aumentar, ¿qué cosa? El volumen sistólico cada vez que hay esta situación, ¿no? Entonces, ahora, el vaso también tiene unas reservas, puede enviar más sangre cuando se necesita la circulación desde el vaso, 100 ml. Vean, el hígado también, muchos cientos de ml pueden ser enviados a la circulación desde el hígado, que es un reservorio, actúa como un reservorio. Bueno, las venas, las grandes venas que están conteniendo prácticamente la mayor parte de la reserva de sangre, ¿no? Los plexos venosos, todos los plexos venosos que están distribuidos por el organismo son enormes reservas de sangre. Entonces, todos estos van a sumar los 1000 ml o 1 litro, ¿no? Bien.